Los visionarios divinos son los magos más grandes del mundo, gobernantes, y a los seleccionados se les ofrece chamba en la agencia mágica. A su vez son quienes protegen al mundo, recordando que al final del incidente supieron que Mash no usaba magia, y que un man lo iba a sapear, pero lo convencen de que sí era magia, volviéndose un rumor, pero definitivamente podía utilizarla, diciéndoles que él y todos los cercanos estaban en peligro, ya que los no magos eran despreciados, pero eso a Finn no le importaba, y Lance lo estampa, además de escupirle, llegando Lemon con la momia Dot. En su habitación celebrarían una fiesta por la derrota de los Lang, con gente inesperada, trayendo naipes para la fiesta. No quería una amistad, estaba ahí por Abyss, y quien le ganara a Abel moriría, ofreciéndole té, pero no sabía cómo hablar con minitas. Era un completo desmadre de fiesta, y con muchos panecillos preguntando dónde acabó Lance, diciendo que después de derrotar a Weird, se peleó con un preso que huyó a la mitad de la pelea. Esta fiesta era un caos, quedando solos a Abyss y Mash, diciéndole que Innocent Zero, la mayor organización criminal, lo estaba buscando, y usaron a Abel por su gran poder mágico. Gracias a ellos consiguió su tercera marca, ya que quienes tenían 3 naturales eran mucho más fuertes, y por cómo reaccionaron a Mash lo tenían en la mira, pensando que Magia Lupus recibiría un castigo. Abel quería un mundo donde la gente viviera en paz, agradeciéndole que detuviera estos ideales, ya que Mash podría ser un mundo incluso mejor, asomándose el man de antes, viendo que estaba con Abyss, el segundo mejor de Lang, y llega Abel, el mejor, y se espanta, no sabiéndole decir a Lemon de qué hablaban, en lo que llega una carta para Mash, citándolo en la agencia mágica para un interrogatorio por su falta de poder mágico, que era un crimen, preguntándole quién creó al mundo. No fue un pez gordo, fue Diosito, y la magia era un milagro suyo. La existencia de Mash alteraba la armonía, debían desaparecerlo, diciendo a este man que lo único que importaba era un resultado exitoso, viendo que Mash tenía mucho potencial. Era Rio Grants, visionario divino, capitán de la guardia mágica, aún así tenía normas, diciendo que debía ser su opinión la de muchos, lo importante era quién la promoviera, invocando una vela que debía prender sin tocar, debía mostrarles un milagro mayor a la magia, sacando una varita que hace girar creando un tornado de fuego, destrozaría la lógica del mundo. Era un... Llegando a los visionarios divinos, con la noticia de un estudiante sin magia, eran muy rígidos y lo llenan de arena, seguido de un arenazo. Fueron enviados por el director Wahlberg, Renatus Revolt, Surara Hailstone, Caldo Gena, Agito Tyron, Sofía Brivia y Ortermat, todos en contra de las excepciones. Ingresar a la academia ocultando no tener magia conllevaba ejecución, pero el calvo salta diciendo que eran Innocent Zero y necesitaban a Mash. Plantaron un magiparásito que absorbe la magia, impregnando a quienes trataran de ayudar, declarándole conflicto a la agencia mágica, si quería se lo quitaría al ser el más fuerte, pero Mash lo agarra y se lo come, huesqueándolo como un perrito de globo. Lo amarró con la lengua, neutralizando al enemigo. Desprendía belleza, pero no cerraría en el caso, ya que seguía incumpliendo las normas del mundo, pero se niega a ir y se entierra. Así no lo podrían mover, convirtiéndose en arena, llegando tras él con un taladro. Irio lo detiene al estar en contra, llegando la espada de Rain y el director, cuestionando al director por ir contra las normas, pidiéndoles tiempo, ya que era la primera vez que Innocent Zero se mostraba. Mash era importante para desenmascararlos. Wahlberg fue el único visionario divino que ha luchado contra Innocent Zero, el mago más varonil, comprendiendo pero no podía permitirlo, por lo que Wahlberg agacha la cabeza, diciendo que no podía usar magia, ni era la mejor persona ni la más inteligente, pero podía conmover a la gente, lograría cambiar la visión del mundo. Incluso él se cuestionaba si debían despreciar a aquellos con menos magia. Todos cometían errores, e incluso Rain se los pide, al coincidir con el director, pero confiaba en Mash por sus propios motivos, no por los conejitos. Ellos igual querían seguir las normas, hablando del calvo que la magia la dio Diosito, y quienes no tenían eran vistos mal por ser diferentes, pero alguien sin magia lo salvó. Su cabeza le decía seguir las normas, pero su corazón le quería dar tiempo. Él se sacrificaría, de ser necesario, aceptando bajo la condición de pelear contra Innocent Zero, y convirtiéndose en visionario divino ese mismo año, metiéndole un al piso. Le daría una madriza a Innocent Zero. Hasta ahora se enteraba Lance que no tenía magia, nunca tuvo, así que saldrían a divertirse, para que Mash se relajara, llegando Dot con una armadura, Mash con un atuendo de gym. No quería salir con estos raritos, Lance iba normal, o no tanto, literalmente eran yo y mis compas, normalizándose y yendo a un juego de cuales estornudos, asestándole a Dot. Ahora era su turno y se lo devuelve, así que lo agarra. Ahora irían por una varita nueva, ya que se acercaba el examen de selección de visionarios, adelantado por Innocent Zero. Tenían suficientes monedas para hacerlo, y si aprobaban, solo quedaría la selección final y podrían enfrentarse. Llegando a la tienda, habían muchas varitas, escogiendo con magia la adecuada, al ser casi una parte de su cuerpo, eligiendo la suya Lance, una de las mejores para alguien de 2 líneas, y Mash intentaría medir su poder, viendo una varita enterrada en el piso. Era tan pesada que en 1000 años nadie la había podido mover, era mística y de leyenda, nadie era tan fuerte, ni tenía tanta magia para moverla. Mash lo ve como un reto y la levanta abriendo una fuente, dejándosela gratis, y Lance no compró ninguna, llegando a Lemon y Tom, yendo por panecillos, ropa, fotos, acabando muy cansados, pero divirtiéndose mucho. Era la primera vez que salía con amigos, la próxima vez llevaría a su hermana. Días después contaban sus monedas, el examen se acercaba, pero Mash quería volver a casa. Era la primera vez que alguien sin magia aspiraba a visionario, y Orter en la cena quería impedir que Mash tomara el examen. A Margaret Macaron, líder de la casa Orc, solo pidiéndole una cosa: estímulos, diciendo que valdría la pena, ya que Mash derrotó a Abel sin magia. Orter se encargaría, mientras Macaron se deleitaba, tocando tremendo temazo en el piano.
Volviendo a casa enterito, le estaba yendo bien y entran sus amigos, los primeros que tenía, llorando de emoción ya que no le pudo dar mucho contacto con nadie más. Dot era su amigo y rival. Lemon lo llama suegro, era su futura esposa, dándole té de hierbas, coleccionables de su hermana y corriendo. Todos eran unos raritos, menos Finn, diciendo que antes Mash apenas podía salir, quería que sus amigos duraran para siempre, yendo estos a hacerle una visita. Quería probarlo pero caen las espadas de Rain para detener sus malas intenciones sin que Mash se entere. En la academia existen prefectos por cada casa, los más poderosos de la academia y dignos contendientes a visionarios divinos. Años atrás se celebró un torneo con los estudiantes de 13 a 15 años. Aquel que derrotó a todos tenía 9, Macaron, futuro prefecto de Orca. Ahora pelearía contra Rain, el visionario divino, invocando un piano y tocando el totemazo. Entrando en una exaltación, Rain no le parecía interesante, no entiende qué ocurría, diciendo que no todos aspiraban a ser visionarios, para él era solo una copa vacía. Lo que buscaba era el poder puro, invocando Partistán y Sounds. Mientras juegan juegos de mesa, Dot pierde dineros por simp. Lemon va a prisión por acosar a su pareja. Lance sabía que el juego podía leer sus futuros, volviendo al inicio porque su hermana le presenta a su novio. Finn era el único con suerte y además lo ejecutan por no tener magia. Tremendo juegazo. Retomando la pelea con espadas y notas, atacando con tremendo temazo que crea más notas. Estaba rodeado, la gente busca estímulos de todo tipo, a pesar de poder vivir sin ellos, ya que el aburrimiento era peor que la muerte, mientras Rain se dedicaba a velar por otros. Por esto no lo podría saciar, sabiendo que Mash quería ser visionario divino aún sin magia y cambiaría la percepción de las personas, emanando un potente aura. Y Wahlberg le dice a Kaise de las marcas, que se multiplican con la cantidad de poder mágico. Habían muchos con 2 líneas, pero 3 ya era muy raro. La magia otorga 2 por talento, y Osito otorga una tercera a sus elegidos. Era el más joven de triple línea, él solo quería ver cómo Mash cambiaba el mundo. Seguía perdiendo, así que se le tomara aire, haciendo un trote suave para comerse el topanecillo, viendo la pelea con Rain aún encerrado, sabiendo que se lo pidió Orter. No tener magia era igual a no tener derechos, y debía envidiar a quienes la tenían, pero Mash era humilde, se resistía a su destino. Macaron consiguió 10 monedas de oro el año pasado, pero como no le interesaba ser visionario divino, las donó. Era la mayor cantidad, y su Howling Sound petaría al oír cualquier conjuro, haciendo Sounds orquestra, lo obligaría a utilizar un hechizo. La diferencia entre 2 y 3 líneas no era solo la cantidad de poder, podían extraer la verdadera forma de sus varitas, creando una onda que lo libra de todo, invocando a Ares. De ahí venía su título Sword Cane, usando Black Partisan que atraviesa su escudo abriendo la tierra, y Mash le agradece. Faltaba poco para el examen, se le acercaba un reto que no podía fallar, solo ganar le daría algo. Un hechizo básico de Rain tenía el poder de un Seconds, ahora sí le interesaba. Con las monedas de Lang tenía 3 para cada uno. Finn estaba asustado, Lance lo hacía por su hermana, y Dot no podía dormir. Algunos sabían de su falta de magia, echándose la culpa a Aregro, pero Mash era feliz, tenía un viejo que se preocupaba por él, tenía amigos y había comido un montón. Agradeciéndole, para ser visionario, debían hacer 3 cosas: recolectar monedas, aprobarle el examen de candidatura y ser seleccionado en la prueba final. Necesitarían 5 monedas para pasar al segundo examen, pero por Innocent Zero metieron a todos los que tuvieran 3 o más. La magia lo era todo, ellos eran la élite, encontrándose Mash con Orter, quien no lo consideraba humano, mostrando Mash que estaba mamadísimo y sus músculos lo apoyaban. Todos hablaban de su falta de magia y Lo-Chan debía ganar o su vida empeoraría. Mash quería acabar lo antes posible. 12 representantes en una prueba de supervivencia debían encontrar las llaves y escapar, guardadas en globos que debían romper con magia, debiendo escapar de los 3 cabros. Quien no lo lograra quedaría expulsado del examen. No podrían hacer trampa e invocan la puerta, siendo llevados a sitios distintos, encontrándose uno de los cabros que eran inmunes a la magia. Se acabaría si eran golpeados por el hacha, solo podían huir y no tenían pistas, pensando si habría otra manera de lograrlo. La prueba era ver cómo se las arreglaban contra enemigos que no podrían derrotar. Una prueba bastante cruel. El año pasado estaba Rain, así que este año el nivel andaba picho, hasta que Mash le mete un todo lo opuesto a lo que pedía la prueba. Ahora solo debía buscar la llave, pero al ser fantasmas no los podrían derrotar, y alguien vuelve chiquito Mash. Era el hechizo de Max, ya que los fantasmas tenían un buen oído. Su magia le permitía cambiar el tamaño de las cosas. Lo mejor de la prueba era colaborar, iniciando una alianza sabiendo que las llaves debían estar en el área de patrulla, pero a Mash se le funde el cerebro. En resumen, debían seguir al fantasma, estando Finn muy asustado, y Dot grita atrayendo a uno, siguiéndolo por detrás en silencio. Hallando el globo, el fantasma iba a su alrededor, tratando de inflarlo para que estalle, pero hace mucho ruido, pensando que su magia lo podría inflar, pero Mash propone petarlo directamente, haciendo ruido. Todo sonaba, pensando en romper el inflador, pero esto no funcionó, así que debían inflarlo con magia, y Mash tenía una idea, así que Max agranda el globo, pero sonaría incluso si entraban en él, por lo que Mash se acerca bailando breakdance y empieza a girar, haciendo un tornado para inflarlo y que pete, consiguiendo así su primera llave, mientras lanza usa gravedad para inflarla al caer. Dot, Margaret, Oreo, Moore y Paul, mientras Finn asustado se encuentra a Dot, quien lo ayudaría a pesar de estar sangrando, pero Mash le da la llave a Max. Por su bondad dejaría que se la quedara, indicándole la salida, ya que los primeros tendrían ventaja. Rain le había hablado de él, ahora que sabía cómo sacar las llaves debía lucirse. Además, los senpai debían cuidar a los menores, llegando Carpaccio, Lo Yang. Empezaban a llegar los que consiguieron las llaves. La magia explosiva era perfecta para los globos. Mash pensaba en por qué le dio la llave a Max, quien justo llega junto a Carpaccio, quien se lo había padreado. La fuerza no era lo único importante, y Mash le iba a cascar si seguía. Era alguien de la élite, como Lance, cogiendo agua para lanzársela, pero Mash la recoge, bate y toman un batido de proteína. Le decía debilucho, pero Mash nunca había visto a alguien más fuerte que él. Cada quien tenía su visión de la fuerza. ¿Qué significa ser fuerte? Pero no debían pelear antes del examen. La siguiente prueba les da colores. Era una batalla por equipos de 3. Se dividirían y recibirían un cristal cada quien. Si se rompían los 3 quedaban fuera.
una instrucción demasiado difícil. En resumen, se pelearían. Mash romper cristales. Pero Lance quedó en otro grupo y los cristales eran muy frágiles, cayéndosele el suyo a Mash, el de Dot también. Solo duraron 23 segundos, así que debían proteger el de Finn, tepeándolos al lugar de la prueba separados, quedando solito con el último cristal. Las 13 varitas más antiguas del mundo elegían solo personas de un prodigioso talento, otorgándole a su dueño una bendición, las Master Cane. Volviendo a la prueba de cristales de vida, debían encontrar a Finn. Lance sabía que tendrían problemas, estando solo con su cristal escuchando cómo Carpaccio se padreaba a uno, con un cuchillo en su brazo. Era demasiado peligroso, así que se escondería en una pared, viendo que se había ido, pero estaba detrás suyo, viendo que Finn era un chico muy interesante, pero ruega por su vida. Lo conocía por aprobar el examen de ingreso a duras penas, no le agradaba que su hermano lo hubiera impulsado. Un inepto no merecía ese cristal, pero el futuro de Mash dependía de él, acabándolo en segundos. Tenía miedo real, conocía la diferencia entre ambos, ofreciéndole darle el cristal de manera pacífica, o se lo padrearía. Corriendo Mash a toda velocidad, Macaron pensaba que habían 3 estrellas: Mash, quien no tenía magia; Lance, primero del examen de ingreso externo; y Carpaccio, primero del examen de ingreso interno, quien pensaba que no le interesaba ser visionario. Seguramente entró por Orter. Era uno de los elegidos, y era el más talentoso de la escuela, aunque le faltaba madurar. Estaba feliz de estar ahí. Al subestimarlo, pensaba que tenía una oportunidad, mostrando por primera vez su magia, Dangerous, haciéndolo mirar al techo para huir, usando ahora la de verdad, Changes, moviéndolo donde estaba el otro tipo. Cambiaba posiciones, pensando que estaba lejos, pero aún así lo daña. Estaba en un nivel muy superior, acuchillándolo al ser como un muñeco vudú, pero Finn no se rendiría. A pesar de ser un debilucho, nunca abandonaría a un amigo, usando nalcos pero sin efecto. Todo era en vano, pero no se rendiría. Llegando a Mash y estampándolo contra la pared, sus esfuerzos no fueron en vano, aunque se había dañado a sí mismo. No sentía el dolor. Su varita especial era también un ángel de la guarda. Los ataques de Mash se reflejaban, pasaba el daño y la varita anulaba el dolor. Esta era una Master Cane. En primero habían muchas joyas. Carpaccio quería conocer el dolor, pero Mash no lo podía dañar, haciendo muchos ataques inevitables, lanzándole un ostión, y cada golpe se le devolvía. Era una máquina infinita de combate, el destino dependía de su talento. Mash y Finn solo se autocomplacían, diciendo que Finn no era nada comparado a su hermano, siempre necesitaba protección. Mash le dice que era importante conocerse objetivamente. Para Carpaccio, Finn parecía lamentable, pero a ojos de los demás se enfrentó a un rival fuerte a pesar de tener miedo y no tener ninguna chance. No permitiría que lo despreciara, lanzándole muchos ostiones, para así no darle tiempo a curarse, pensando que era inútil, pero estaba dañando la estatua de la diosa. Era la primera vez que pasaba. Mash era 100.000 veces más fuerte que él. ¿Sería Carpaccio capaz de hacer lo mismo que hizo Finn? ¿Enfrentar a alguien mucho más poderoso que él? Era el primero en romper la estatua, que entre más daño, más lo protegía. Invocando una lluvia de jeringas que evade, por primera vez veía a alguien tan interesante, sacando una varita de hierro que empieza a moldear, convirtiéndola en una raqueta de tenis, haciendo un remate que rebota con la estatua, jugando al tenis esquivando las jeringas, hasta finalmente agrietarla y romperla del todo, con un remate. Le enseñaría lo que era el dolor. Derrotó a un usuario de Master Cane. Mash le agradece, ya que era tonto y siempre le daba problemas, pero gracias a Finn podía seguir con ellos. Por primera vez sabía que era el dolor, sentía miedo, respetando a Mash y Finn por aguantar todo eso por alguien más. Encontrándose Macaron, estos dos midiendo su poder con escala musical. Ellos estaban penúltimos, proponiéndoles dar sus cristales en paz, pero ellos se confían al ser dos, invocando lobos y piedras, pero Margaret invoca un re de rey dejándolos contra las cuerdas. Era muy superior, él era un sí, pero ellos eran un re, eliminando por completo al equipo rojo. Mash era el MVP y quería panecillos. Había mucho silencio, la mayor prueba estaba a punto de llegar, ahora lucharían de verdad, y el año pasado el único comparable a Rain era Macaron, sintiendo un espasmo. Mike, su pectoral, lo estaba advirtiendo. Muchos pensaban que Rain se volvió visionario solo porque Macaron no participaba. Él conocía todo al ser el director de gestión de talentos mágicos. Él era el más cercano a ser visionario divino. Desde aquel torneo sabía que su seconte era muy peligroso y seguía sin verle el encanto a Mash, pensando que no tenía oportunidad de ganarle, y LeBlanc le propone ir a cascar a Mash por destacar más que él en la primera prueba, pero Margaret quería divertirse, no dejaría que ni siquiera Orter interfiriera. Mash entrenaba por su abuelo. En un inicio no le gustaba, pero cada vez era más fuerte. A día de hoy su razón para entrenar era que había pesas delante, una motivación muy filosófica. Lemon era muy insistente, a pesar de antes no serlo porque sus acciones la entusiasmaban. Su razón de ser era que su amado estaba ahí, pero Dot no le servía. Era hora de la proteína de Mash, elogiando Caldo su actitud. Estaba interesado en él y le propone un juego antes de la siguiente prueba, pero Mash quería descansar. Como director de gestión los evaluaba a todos, debía darle el visto bueno para llegar a visionario, así que aceptaría. Si le ganaba pasaría a la siguiente prueba. Jugarían al mira hacia allá, haciendo un círculo, señalaría una dirección y debía evitar mirar ahí sin salir del círculo. Jugarían 3 veces, arriba, atacando desde abajo para que gire. Estuvo cerca. Luego eran 2 lados, golpeando la magia. Era muy interesante, sacando su espada ardiente. Estaba asustado. Ahora eran 3 direcciones, empezando a atacarlo con la espada que debía evitar. El siguiente ataque no lo podría evadir, así que arranca el suelo con el círculo para saltar, llegando un búho que le roba un panecillo y lo hace mirar, pero lo perdona y dejarían en empate. Aún así lo tenía difícil contra Macaron. Sabía que no lo hizo en serio, ya que no utilizó ningún hechizo, y Caldo vio que Mash la quería parar con la frente, pensando que en su bando lo podría beneficiar. Él lo apoyaría. La siguiente prueba eran unos contra unos, que ganaban con rendición o desmayándolos. El primer combate era Mash Barnett contra Margaret Macaron. Wahlberg sabía que Macaron tenía mucho talento incluso para Easton, un duro rival para Mash, pero Mash antes necesitaba energía. Macaron también. No le estaba echando salsa al camarón, le estaba echando camarón a la salsa, viendo con sus ojos que era fuerte. Entre más locos, más lo eran. Para Orter, Macaron era una apuesta segura contra Mash. El combate real comenzaría con una potente aura que hacía que algunos se sientan mal. Tenía un poder similar al de un visionario, usando nalcos que Mash trata de recibir, pero lo empuja contra la pared, aunque no estaba ahí, y lo agarra por la espalda, saltando usando magia de columna, Hellfall, y estamparlo contra el suelo. El primer ataque lo evitó corriendo
hacia atrás, pero Macaron estaba ileso. Todavía no se habían divertido lo suficiente. Acercándose un tipo en unos dragones, muy emocionado por ver a su querido Mash, Macaron se salvó de la caída por un cojín de sonido. Todo el mundo se creía los nombres de magias que le ponía Mash a sus técnicas marciales, haciéndolo correr mientras alzaba múltiples ataques, llegando detrás suyo a punto de golpearlo, pero lo detuvo. Sabía que protegía algo, un panecillo, ya que no podían pelear en serio así, y Macaron quería una pelea de verdad. De momento solo se evaluaban, sabiendo que cuando usaran su máximo poder el combate acabaría pronto. Usando Fa creando un puño de partituras que Mash se atraviesa, pero daña sus oídos. Esa magia no se podía golpear, repitiéndolo, tratando de cubrirse, pero cada Fa retumba en su interior. Lo estaba decepcionando, usando Surround Orchestra, invocando un montón de trompetas, con unas ondas que lo hacen temblar todo, quebrando el suelo. Era muy superior, ni siquiera tuvo que utilizar su máximo poder, pero Mash no estaba ahí, sacando su mano y enterrándolo. Bajo tierra el sonido no retumbaba, acabando para que la tierra atenuara las ondas, por lo que lo hizo más rápido que el sonido, usando magia de cuádriceps, Guillotine Kick, noqueándolo de un golpe, saltando sobre él. Sabía que Macaron estaba bien, ahora utilizaría su verdadero aspecto, usando metamorfosis. Ahora tenía pelo, lo declara culpable al ser el primero en ver esta forma. Tenían problemas en la agencia, Innocent Zero estaba en movimiento, así que enviarían guardias. Porter y Caldo debían ganar tiempo. Quien iba era Innocent Zero en persona. Ahora mostraría su magia liberada, susurrándole y tumbándolo. Era muy veloz y al liberar su magia tenía más técnicas, tratando de darle, pero era muy rápido, metiéndole una patada a la velocidad del sonido. Se movía súper rápido con cada chasquido. Sin magia debía moverse esa velocidad para darle pelea, pero era mucho más veloz y Mash muy resistente, usando un chasquido con aún más poder destructivo que Mash logra evitar por la propiedad del sonido. Era más veloz en sólidos. Al tocar la pared sintió las vibraciones antes, tenía unos reflejos de locos, y por la salsa tártara no podía chasquear, haciéndolo un lariat. Ahora estaban parejos, pero a Macaron le quedaba el second. Mash era un oponente digno, usándolo. Death Gong, un rayo enorme cubierto por partituras creando una gran campana. No quedaría cualquiera que la escuchara. La única forma de detenerla era quitándole la varita. Debía hacerlo en menos de un minuto. Ahora lo debía perseguir mientras huía, siendo súper veloz tratando de seguirlo. Cada vez estaba más cerca de sonar y no lo lograba alcanzar, cayendo al faltar menos de 10 segundos, metiendo sus manos en la tierra y levantando el suelo, bloqueándole el frente y la espalda. Mash apuesto por una dirección, pero Macaron reacciona. Mash hizo una finta, pero seguía lejos, agarrándolo con el meñique y rompiendo su varita. Era impresionante y le robó el corazón. Superó su mayor obstáculo. Todos celebraban. Era alguien muy interesante, pero son detenidos por temblores. El cielo se agrieta y llega un dragón. Eran Innocent Zero, deteniendo el tiempo de todos en la arena. Estaban buscando a Mash. No sabía que seguía con vida. Era su verdadero padre y lo absorbería para estar completo, pero Wahlberg lo detiene. Protegería a sus estudiantes aunque le costara la vida, aunque ellos preveían que se pudiera mover tratando de atacarlo, pero acaba temblando. Era muy imponente, preguntando cuál era su objetivo: volverse un ser perfecto, inmortal, fuerte y bello. Sacrificaría a quien fuera para lograrlo, pero Mash era la esperanza del mundo. Hace mucho tiempo que no luchaban, invocando a Urano y a Cronos, saliendo muchos monstruos, ya que solo necesitaba a Mash, se desharía del resto, liberando a los más poderosos para pelear con los demonios. Él se encargaría de Innocent Zero, peleando contra los demonios, acabando fácilmente con ellos. Debían darle vía libre al director. Los demonios tenían el poder de un doble línea y salían cada vez más, teletransportándose para luchar donde no hubiera nadie, mientras el War invocó una torre de carbón que acabaría con todos, junto a los demonios más poderosos. Mash era el único libre, así que estaban tendiéndole una trampa. Eso decía la intuición femenina de Macaron. Ellos se encargarían del resto, yendo tras él, metiéndole una patada a la torre, tumbándola poco a poco. La torre era una distracción. Si no acababa con él, el hechizo no terminaría, no recordando quién era, mientras en la arena seguían acabando con los demonios, que no parecían tener final, hasta que oyen un bebé llorón, que lo vuelve niño. Era la magia de Sitter Baby, que también reducía la cantidad de magia y capacidades físicas, así que va a pedirle ayuda a Lance, quien no le entendía, y evita el hechizo mientras ataca a los demonios, solo que debía proteger a Dot, quien actuaba como un bebé y es convertido por su culpa, debiendo huir ahora mientras se distraían por instinto. Era una derrota segura, al no tener ni la décima parte de su poder, usando Section Graviol. Desde bebé tenía un enorme poder y concentró todo eso en un pequeño punto, volviendo a la normalidad aunque aún quedaban enemigos, yendo con Ryo, quien dice que en su día un mago increíble, era la base de los visionarios divinos y creador de la sociedad mágica. Tenía el poder de un dios. Adam, usuario de magia de oscuridad, Wahlberg e Innocent Zero eran sus discípulos, pero si fue a atacarlos estaba seguro de que ganaría. Ahora no tenía un rostro, cambiando de forma. Ya no era humano. Lo único humano que conservó fueron su codicia y avaricia. Solo quería a su hijo y acabar con Wahlberg, usando Living Dead, invocando un reloj que abre un portón que sellaba un sarcófago, un hechizo prohibido, y Mash no solo no lo recordaba, no lo tomaba en serio hasta que le tiró un chuzo. Se enteró que Abyss había sobrevivido, por lo que iría tras él cuando acabara con Mash, usando Carborain. La última vez lo atacó junto a él, pero ahora estaba corriendo encima de su magia, saltando por los carbones. Ni siquiera el Carbo Heavy Rain era suficiente, así que le mete un... Ahora lo recuerda, podría olvidar sus caras, pero nunca sus hechizos. Adam Jobs era un mago legendario que gobernó el mundo por siglos. Él creó el sistema educativo y la agencia, pero en sus últimos años se dedicó a apoyar a aquellos sin magia, transmitiendo el Nobles Oblige a sus discípulos, Wahlberg incluido. En ese ataúd estaba su maestro. Ese hechizo retrocedía el tiempo de un cuerpo, aunque no devolvía el espíritu a la vida, y Necrosmance lo controlaría con su magia de marionetas, atacando con magia de oscuridad. Era el poder mágico que tenía cuando estaba en su prime. El maestro siempre prefirió Wahlberg, quien cuestionaba el Nobles Oblige, repeliendo el ataque. Su maestro fue muy importante, pero eso era en el
pasado, no permitiría que acabaran con el presente. Ahora era incluso más fuerte, era el más poderoso de la época actual, pero la magia antigua de Adam desintegraba todo, usando Dark Snake. Esa magia de oscuridad absorbía incluso la magia misma. Wahlberg ya la conocía, al ser la magia de su maestro, tirando doble que se lo comen, pero logró cortarla, estaba rasgando la magia de oscuridad y corta a Necros. Su magia controlaba el espacio, no lo cortó de verdad, sí acabó con la magia de oscuridad, pero aunque el Absol era demasiado, logra cortar el espacio. El mejor en el presente había superado al mejor en el pasado, defendiendo que la magia de oscuridad era superior a todas, usando Dark Tremendos, haciendo tremenda bola de oscuridad. Era el hechizo de oscuridad más poderoso, pero Wahlberg solo había usado el poder de la varita. Ahora sí lanzaría un hechizo de verdad, creando una barrera, usando Space Sacrifice, con un potente rayo que acaba con todo. Ahora le tocaba a Innocent Zero, pero en el Coliseo seguían acabando con los demonios, estaban desgastándolos ya que no podían dejar a los estudiantes. Y más le pregunta por qué lo querían. Era para la magia prohibida de creación anatómica, capaz de crear un corazón inmortal, sacrificando a 6 de la misma sangre, por eso tuvo 6 hijos. Era como la proteína para un músculo, algo muy crazy, un propósito de vida muy deprimente, así que se mime, no era un sueño, preguntando si era su hermano, pero era un clon creado de un cadáver para cumplir su objetivo, así que le mete una opción, no se rendiría ya que era invencible. Al ser creado por su padre, Mash debía tener mucho poder, así que invoca a Hefesto, sacando todo el poder de la varita y una línea más. Era un poder asombroso, usando Diamond Cutter, unas cuchillas de diamante capaces de cortarlo todo. Lo seguirían hasta volverlo un licuado, pero Evita todas iría tras él. Tenía 2 cerca suyo para que no se le acercara, y para que no huyera pondría en riesgo a todos con Black Diamond. Summons le daba mucho poder para 1000 diamantes que acabarían con toda la academia, lanzando los discos, así que va corriendo a toda velocidad, pensando que abandonó a sus compañeros, pero al llegar por detrás, los perdió dándole la vuelta a la escuela, y al estar tan cerca los aros también lo golpearían, pero se hace diamante e impacta en Mash, pisándolo diciendo que también cortaría a sus amigos. Pero era un panecillo, una fiesta de panecillos, llenándole la boca, asfixiándolo, estaba delirando desde que lo agarró con la magia de bíceps, estrangulación de pitón. Antes de que lo cortaran, calculó la dureza del diamante para así estrangularlo y acabar con las cuchillas, y Black Diamond en un segundo no dejaría que atacara a la academia. Y tras 2 episodios volando, Rayo y Kai'Sa estaban a punto de llegar. Al acercarse su tiempo se congeló, detuvieron el tiempo de toda la academia pensando que paralizaba a quienes tenían menos poder mágico, encontrándose a Caldo y Orter. Los estudiantes tenían mucho talento, preguntando por Mash, quien derrotó a Cell War, mientras Wahlberg peleaba contra Innocent Zero y no sabían dónde estaban, así que Mash los buscaría con sus músculos, por lo que Orter interrogaría a Cell, pero tenía una barrera y es teletransportado, aún quedaban miembros cerca, por lo que algunos debían quedarse para proteger. Si algo le pasaba a Wahlberg, algo muy malo ocurriría, así que Mash, el segundo hombre más varonil después de él, debía encontrarlo. Hacía décadas que no veía ese hechizo. Wahlberg seguía en su prime, usando Time's Cold para congelar el tiempo, pero Space cortaba ese espacio, llegando a su punto ciego, usando Space Bout que evita controlando el tiempo, usando Rewind por envejecer una parte suya, por lo que debía usar Space Bout Stampede para rasgar una gran porción del espacio, cortando incluso su detención temporal, siendo ineficiente al detener el tiempo antes del corte. Y Rewind ahora acaba con su brazo, era muy superior al sacrificar a otros para sí mismo, mientras Wahlberg se sacrificaba a sí mismo por otros. En su día era enfermizo, no sacaba buenas notas y era bastante tímido. No hizo amigos y empezó a faltar al no tener confianza en sí mismo. El mundo se volvió aburrido, hasta que conoció a Adam, quien le daba datos de animales y lo invitaba a la academia. Iba sin falta, sin importar cuándo o cómo lo tratara. Un día le preguntó por esta insistencia, no podía abandonarlo, esas palabras lo salvaron, no criticaba a los egocéntricos, pero él sobrevivió gracias a esa bondad. Por eso no abandonaría a los débiles, sus ideales no cambiarían, sacando la esencia de magia, Space Third, creando un espacio quebrado con un gran ser, Uranus Inclination. Third invocaba el poder divino de la varita, la magia del dios del cielo era inevitable, desplazaba incluso sus hechizos de detención temporal, usando World Delete para desgarrarlo, pero detiene el tiempo de todo ese espacio con Time's Unmove. Nunca tuvo oportunidad, usando Time's Arrow Rain, hiriéndolo de gravedad, pero el hechizo aún continuaba. Third utiliza el poder de la varita, así que el hechizo no se detendría con el mago. Siempre que tuviera maná, ese hechizo seguiría aún con el final de su vida. Lo había visto todo. Estudiantes que querían proteger a su amigo, alguien que quería cambiar las reglas para salvar a su hermana, alguien bondadoso que quería vivir en paz con su familia y amigos. Sin duda mejorarían el mundo, a uno lleno de bondad. Debía salvarlos para que lograran esto, debía liderarlos, al igual que hizo su maestro, liberando el hechizo con una gran explosión de luz que ven todos, encogiéndose, dando un mal presentimiento. El hechizo no se activó ya que retrocedió el tiempo, atacándole, pero Wahlberg pierde su varita y se agotaba cada vez más. Admite que era fuerte, pero él lo era más. Pensando que su ideal no se cumpliría, estaba a punto de morir, pero Mash le mete un ostión. El día del ingreso le preguntó qué haría contra un enemigo más poderoso que él. Su respuesta seguía siendo la misma, se lo padrearía, volando gracias a patalear, encargándole todo a Caldo ya que debía buscar a Wahlberg. Mash debía huir, pero su educación era ayudar a los ancianos y no le haría caso a Innocent Zero, quien los engulle para robar magia. Si consiguió la del maestro, se quedaría con la magia espacial de Wahlberg, pero aunque Mash lo saca, logró robarla, usando Sacrifice con un poder incluso mayor. Tenía el poder para gobernar el mundo, lo único que le faltaba era el cuerpo perfecto, pero Mash lo empieza a cascar sin efecto alguno, deteniendo su puño y agarrando su patada. Tenía demasiado poder, y con Mash sería incluso más, pero su cuerpo se alteraba por tener demasiado poder, por eso quería el cuerpo de Mash, le pertenecía, además no tenía magia ni derechos. Ni siquiera Adam ni Wahlberg lograron aplicar el Nobles Oblige. A Wahlberg no le quedaba magia para esquivar, y Mash lo salva. Si la magia lo era todo, y el más poderoso era un odioso, derrotarlo sin magia sin duda valdría la pena. Todos reconocerían su fuerza, quebrando el cielo, ya que necesitaba tiempo para acostumbrarse a su nuevo poder. Algún día volverían, y lanzó un rayo a la academia para recoger a los demonios, juntándolos en un gigante, retándolo a detenerlos
solo sin magia, tenía el poder para destruir una ciudad, y Wahlberg se queda sin maná, siendo rescatado por Rayo, volviendo el tiempo a la normalidad con su retirada, viendo tremendo monstruo que arroja el muro, siendo detenidos por Lance pensando en su hermana, y destruidos por Macaron, evacuando a todos usando Explon, pero lo protegía una barrera ante magia. El mago que los levanta debía seguir cerca, Orter iría tras él. No podían escapar mientras el bicho se acercaba y les iba a dar un golpe, pero se detiene en el aire. Algo lo estaba jalando, no era magia por las barreras, así que debía ser Mash, haciendo fuercitas contra el bicho. Todos hablaban mal de él por su falta de magia, mientras él lo daba todo para protegerlos. Empezaban a darse cuenta de esto, el que pudiera o no usar magia no era importante, empezaban a animarlo, algo inimaginable, ya que siempre hablaban mal de él o lo despreciaban. Estaba cambiando la visión del mundo, esos ánimos y la música épica le daban más poder, y los ánimos de Finn el suficiente para agarrar al bicho, revolotearlo y lanzarlo, acabando con él. Estuvo increíble y muy guapo, diciendo que se la podía comer, pero Mash tenía su comida favorita, despertando a Wahlberg en el hospital. Mash lo logró, era quien más personificaba el ideal del Nobles Oblige, hasta que finalmente encuentran al mago de barreras, pero Orter lo silencia, lo decepcionaba caldo. Él nunca aceptaría a Mash, a pesar de que su fuerza sea genuina, tarde o temprano lo reconocerían. Días después la noticia del ataque de Innocent Zero se hizo pública, pero ocultaron a Mash acreditando a los visionarios divinos. La agencia se dedicaba a reforzar seguridad y regular la información, mientras Mash, el involucrado, hizo lo que debía hacerse, ir a la playa. Era la primera vez que iban, y romperían sandías, pero se le pega a Mash, quien la rompe de un cabezazo. Todos estaban sorprendidos que Innocent Zero fuera padre de Mash. Cada vez estaba más lejos de la paz que quería. El director también estaba de vacaciones, en buen estado. Para vivir en paz deberían derrotar a Innocent Zero, quien tenía magia temporal, ahora magia de espacio, y encima las potenciaba con magia prohibida. Ahora era el mago más poderoso. 5 seguidores eran de rango S, con el mismo poder o incluso más que el director. Todos estaban en peligro, debían hacer algo o estarían perdidos. Mash era el único que podía cambiar algo. Al entrenar su cuerpo logró un poder inconmensurable, la clave para derrotar a las magias más fuertes. Como solo podían ganar o perder, tenían un 50%, pero los músculos siempre ganan. Su espíritu y corazón no abandonaban a nadie, albergaban la verdadera fuerza. Derrotaría al enemigo y se graduaría con todos. Se acercaban los exámenes finales, si reprobaba uno lo echarían. El poli estaba preocupado por esto. En la academia debían repasar lenguaje mágico 30, historia mágica 10, pociones 3, mates mágicas 10. Era bueno en la práctica, pero pésimo en la teoría. Odiaba estudiar, pero lo ayudarían. Incluso Dot era buen estudiante, pero Mash no podía pedirle ayuda. Al ser un bobo debía recordar las soluciones, aprobar con lo mínimo, pero incluso esto era demasiado para él. Pero debía probar para seguir, no podía vaguear, huyendo por la ventana, pero no lo seguirían. Debía hacerlo por su cuenta, y Finn va tras él, encontrándolo enterrado. No se le daba bien, pero al pelear siempre peleaba, sin importar el oponente. No se podía rendir ahora, se esforzaría y disculpa por huir, estudiando todo lo posible para los exámenes. El día de los exámenes estaba sufriendo, y en los resultados decían que era rebelde, tenía notas mediocres, pero a veces se esforzaba. No eran buenas, pero suficientes. Estuvo facilito, llegando a Bambú con una mala noticia. En las noticias salió que Mash no tenía magia, y hacen una revuelta. Todos estaban en su contra, pero Lemon sale y grita que esperen. Aunque no usara magia, no les había hecho nada a ellos, quienes pensaban que Dios lo habían abandonado, pero ella era su esposa. Ahora llega Dot, su agente, quien se encargaría de esto, leyendo las palabras de Mash. Mash no había hecho nada malo, tachándolos de criminales por cubrirlo, y les lanzan una piedra, pero Mash no podía intervenir. Daba igual que no tuviera magia, si lo castigarían a él también se sacrificaría a Lemon. Mash era una buena persona y no merecía ese trato. Este también solo quería fama, así que le empiezan a tirar piedras y Mash empieza a recogerlas todas, pensando que sería fácil capturarlo por no tener magia, metiéndolo en un frasco con paredes de 15 centímetros que empieza a romper como papel, y la avienta al cielo, encerrándolo a él. Ahora no estaban conformes, pero se convertiría en el mejor mago para demostrarles. Llegando Wahlberg, la agencia decidiría qué hacer con él tras el examen de selección. En la vida era difícil encontrar a alguien que alzara la voz por uno. Hizo buenos amigos, por ello sería visionario divino, ya que si fallaba también los castigarían. Debía ser seleccionado a toda costa. Lo apoyaban sus amigos, senpai y rivales. Sin duda aprobaría, seguiría adelante a golpes.